Bueno, después de haber escuchado a los doctores Samuel Santos, que es vicepresidente del Colegio Médico, y al doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos en el Seguro Social, sobre estas legítimas exigencias en el sentido de que se les dote de equipo de bioseguridad para poder seguir trabajando y estar en la primera línea e intentar recuperar la salud de aquellos que llegan a estos centros asistenciales en el norte del país. Ahora les habíamos anunciado también mi entrevista con el ingeniero Omar Rivera. El Foro Nacional de Convergencia es el encargado de velar por el uso correcto de los fondos que el gobierno de la República tiene a su disposición ante la amenaza sanitaria que se vive por el COVID-19. Estos fondos suman ya más de 80.000 millones de lempiras y diversas son las instituciones que están cuestionando el uso de este dinero, que fue aprobado algunos en forma directa por el Ejecutivo y en otros que tuvo que haber pasado también por la aprobación en el Congreso Nacional de la República. Honduras Solidaria es el proyecto que nace ante esta crisis y que tiene como propósito entregar una ración de víveres a millones de compatriotas. Hoy nos acompaña el ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, para que podamos conocer de la voz de expertos cuál es el uso correcto que se le están dando a estos fondos. Ingeniero, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 9. Hola Honduras, por supuesto es un placer tenerlo. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge, un gusto que nos dé la oportunidad de comunicarnos con el pueblo hondureño. Qué bien que se comunica con nosotros para poder, en primer lugar, aclarar. Miren, es una enorme cantidad de recursos que está manejando el Estado y evidentemente el FONAC ni lo ve todo, ni tiene la capacidad de estar en todo, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por focalizar nuestras intervenciones donde creemos que es más importante. Y sí, estamos haciendo un proceso de veeduría, pero en este momento fundamentalmente al programa Honduras Solidaria de dotación de alimentos. Estamos trabajando con muchas instituciones del Estado con la intención de velar por la distribución despolitizada, por la distribución focalizada en las familias más pobres que han sido determinadas por la Secretaría de Desarrollo Social, el Centro Nacional de Información Social y la unidad Se Emprende, y por el otro lado también atendiendo a algunos grupos en condición de vulnerabilidad, licenciado Zelaya, que como consecuencia de esta pandemia lamentablemente se han quedado sin ingreso, como los maleteros de los aeropuertos, como los que tienen relación a las actividades en los mercados de las distintas ciudades del país, o los transportistas que como consecuencia de la suspensión precisamente del transporte público no reciben ingreso. Ahí es donde hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande, acompañando a varias secretarías de Estado en la distribución, velando porque se haga correctamente la distribución que hace la Secretaría de Defensa a través de las Fuerzas Armadas, y también hemos estado acompañando otros procesos de veeduría en la dotación de material médico quirúrgico y medicamentos y verificación de recursos humanos en las distintas redes hospitalarias del país, en 36 hospitales que hemos priorizado y en algunos asilos de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad. Ahí se ha circunscrito hasta la fecha nuestra labor de veeduría, ahí es donde hemos estado haciendo un esfuerzo importante. Ok, perfecto, pero ayer yo le escuchaba a usted, ingeniero, decir incluso cuando se quería hablar de, no un involucramiento directo, pero sí una participación de veeduría hasta en unos hospitales que están por venir en los próximos meses, que se están haciendo compras en el exterior. De fondo, ¿cuál sería el propósito de ello? Porque después a ustedes le escuché decir que no habían participado, que estuvieron en una reunión, pero que realmente no, como veedores propiamente del Foro Nacional de Convergencia, no habían tenido ninguna participación.
Sí, mire, es importante aclarar eso, Jorge, porque mire, da la impresión que han utilizado al FONAC como un elemento importante para poder adornar esos comunicados. Alguna gente ha inclusive, como el caso de Inves, colocado el nombre nuestro como veedores en el proceso de adquisición de hospitales, y eso no fue así. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos participado de jornadas en donde se nos ha informado de los proyectos que tiene el Estado, no quiere decir que estamos participando en la transacción, aun y cuando creemos que esta decisión del Estado de comprar esos hospitales móviles es correcta. Eso no quiere decir que nosotros estemos involucrados directamente en la adquisición de los mismos. Eso no es así. Nosotros tenemos varias de nuestras actividades bastante claramente identificadas, pero en esas, lamentablemente, primero porque no hemos tenido una invitación formal a participar desde el proceso de elaboración de las bases de contratación, ni el tema de análisis de las ofertas, ni mucho menos la implementación de los proyectos. Segundo es que tampoco tenemos todos los recursos para involucrarnos en todas las acciones. Nosotros ya decidimos participar en Honduras Solidaria, lo estamos haciendo con mucha fuerza, con mucho liderazgo. Tenemos cerca de 1000 veedores a lo largo y ancho del país, en alianza con la Iglesia Católica, Evangélica, con gremios, con empresarios, y ahí es donde estamos prestando nuestro concurso. En lo otro no hemos participado ni en las compras que ha hecho Banasupro, ni en las compras que ha hecho la Secretaría de Salud, ni en las compras que ha hecho Inves H. En eso, lamentablemente, no hemos participado. No se nos ha invitado formalmente a participar de cada uno de los procesos, y es importante que el funcionario sepa. Es decir, no se trata únicamente de venir aquí, observar por encima y ya con esto es veedor uno, no. El proceso de veeduría reclama un rigor técnico importante, de mucha responsabilidad, y así es como vamos a actuar. Ingeniero, tenemos ya participaciones, por ejemplo, de San Pedro Sula. Guillermo Perdomo dice: ¿ustedes podrían ayudar en el problema que están enfrentando los médicos en este momento con falta de equipo de bioseguridad? Sí, vamos, ya tenemos lista la herramienta. Esperamos ya la próxima semana o a finales de esta semana salir a evaluar 36 hospitales, y ahí vamos a poder determinar si necesitan o no apoyo en términos de materiales. Yo creo que una voz independiente va a ayudar mucho a orientar esa necesidad. Claro que lo vamos a hacer. Vamos a trabajar así como con la red hospitalaria, con los asilos de ancianos y con las personas con discapacidad, que son las personas más vulnerables que existen en el país respecto a esta pandemia. Que hay un proyecto con 108 municipios que desarrolla CEDIS, la Secretaría de Desarrollo Social, y vamos a acompañar a verificar que estos asilos y estos programas que atienden a estos cientos de miles de adultos mayores sean atendidos de la mejor manera. Sí. Hasta el momento, ¿cuánto se ha invertido en el programa Honduras Solidaria y en insumos médicos para prevenir esta pandemia, y que usted con su equipo de veedores está al tanto? Mire, el presupuesto total del programa Honduras Solidaria supera los 1.000 millones de lempiras. Se han presupuestado 700 millones de lempiras a ser distribuido en 292 municipios, y cerca de 400 millones de lempiras que son invertidos en el proyecto centralizado, que es para los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, Choluteca y La Ceiba. Estas adquisiciones las hacen en el modelo descentralizado la Secretaría de Desarrollo Económico a través de Banasupro,
y por el otro lado las 700 millones de lempiras para atender a casi 1 millón de familias en los municipios es efectuado por las distintas corporaciones municipales con el acompañamiento de los comités de emergencia municipal y las comisiones ciudadanas de transparencia. Hemos hecho un esfuerzo importante por exigirle a estas instituciones que lo hagan de la mejor manera y hemos podido sí tener información de que los proveedores que están dando estos alimentos y los precios a los cuales están ofreciendo los mismos, por lo menos en lo que tiene que ver con el modelo descentralizado, son los mismos proveedores habituales de Banasupre, es decir, no ha salido ninguna compañía de maletín a última hora a hacer oferente y que los precios no han sido alterados, es decir, siguen siendo los mismos precios que antecedían a la crisis de esta pandemia del coronavirus. Ingeniero, ¿por qué cree que hay algunas instituciones como el FODE, para ser precisos, que cuestionan el uso de estos fondos en este momento? No, primero porque creo que ha fallado mucho algunos funcionarios que no dan cuentas. Creo que el reclamo es justo, es decir, no se trata únicamente de que andemos preguntando, auscultando en los portales de transparencia cuánto cuesta o no algo, sino que deben dar la cara y explicar minuciosamente. Por ejemplo, el caso de esas percoladoras o el caso de esos televisores, es decir, especificar, miren, este televisor es de tantas pulgadas, es de esta marca, las ofertas que recibimos, escogimos por mejor calidad o por mejor precio. Les ha faltado un poco de iniciativa a los funcionarios. A veces hay funcionarios que no tienen la vocación y la paciencia de poder dar cuentas, y yo creo que ahí ellos no han acatado el mandato y la instrucción que les dio el presidente de hacerlo. Yo ayer platicaba con el presidente en la noche y me decía, bueno, que él espera que estos funcionarios lo antes posible rindan cuentas. Los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Banasupro, la Secretaría de Salud, COPECO, INVESH, deben dar la cara, informar minuciosamente, hasta la saciedad. Creo que haya fallado y eso ha dado espacio para que algunas organizaciones que no están involucrados en los procesos de veeduría y lo ven de lejos, así de lejos se ve bastante mal, y por eso yo animo a las dos partes. Animo por una parte al funcionario a ser más transparente y a rendir cuentas, y animo a las otras organizaciones de sociedad civil a involucrarse. El sofá es mal consejero, Jorge. Es decir, estar ahí piteando día y noche no resuelve el problema, hay que ir al encuentro de los problemas. Es decir, yo animo mucho a las organizaciones de sociedad civil a que vayan al encuentro de los funcionarios, a que así como nosotros estamos haciendo con Honduras Solidaria, ellos también las hagan en otro ámbito. Es decir, FONAC no puede estar en todo. Creo que ellos deben de jugar un papel importante y ojalá así lo hagan. El país lo reclama, pero sin sesgo político, sin interés de querer hacer la vida imposible a nadie, mucho menos al gobierno que tiene esta enorme responsabilidad. Nosotros apoyamos a la autoridad estatal, estamos comprometidos a apoyarla en la medida de nuestras posibilidades, pero no en todo, ni por encimita. Si nos vamos a meter a algo, nos vamos a meter a profundidad. Y así lo estamos haciendo con la distribución de los alimentos, y así lo vamos a hacer con la verificación de la dotación de bienes indispensables, tanto en hospitales, asilos de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad. Mire, ayer nos enteramos que el presidente de la República, incluso por su malestar, estuvo a punto de separar al ministro de COPECO. Hablamos del ingeniero Gabriel Rubí, que la propia también primera dama, por unas situaciones que se han dado allí, no está muy contenta con el trabajo que se está desarrollando. Sé que es una decisión del Ejecutivo, en ese caso del presidente, pero así como ve usted, como secretario ejecutivo de FONAC, ¿cree que realmente en este momento sería conveniente hacer un cambio de timón en algunas instituciones que tiene el presidente y que tienen que ver con el control de esta pandemia y el apoyo a la ciudadanía? En este caso, como son instituciones como SINAGER propiamente, se incluye obviamente Banasupro, la Secretaría de Desarrollo Económico, que están al frente en la entrega de ayudas a la gente que más lo necesita.
No, yo creo que es un momento de cambiar de actitud y de cumplir a cabalidad con las 4 características que debe tener un funcionario en esta pandemia. Mire, el funcionario, y ahí yo me sumo a lo que usted plantea, es decir, el que no sea transparente, el que no rinda cuentas de forma habitual, el que no sea eficiente, el que no sea honesto y el que no busque crear un clima habilitante a la auditoría social, a la veeduría ciudadana y a la participación ciudadana, es un funcionario que no cabe en este momento. Y hay muchos funcionarios que dan la impresión que de esas 5 características, lamentablemente, no cumple algunas de ellas. Y si no cambian, y si no le apuestan a eso, evidentemente lo que usted plantea es una necesidad, un imperativo categórico. El que no es transparente, el que no rinde cuentas, el que no es eficiente, el que no es honesto, el que no le da la oportunidad a la sociedad civil de participar, pues es un funcionario que está ubicado en un mal lugar. Sobre esa base el presidente debería de evaluar a su equipo. Ya les ha hecho un llamado público para que rindan cuentas, ojalá lo hagan. Sí, bueno, y es más que oportuno, es necesario porque sumado al esfuerzo que a nivel de Ejecutivo se puede hacer, que intente, pretenda estar encima en las cosas, también los ministros, en este caso, los gerentes de las instituciones, deben de jugar un papel sumamente importante, dar a conocer, ingeniero, como usted dice, en forma transparente lo que están haciendo. Sí se necesita celeridad, y uno lo entiende en la toma de decisiones, la rapidez, pero también aparejado a ello, debe de ir haciéndose las compras en forma correcta, debe de actuarse con transparencia, porque en un momento de crisis mundial, y particularmente aquí en nuestro país, como lo que se está viviendo, es inaceptable desde todo punto de vista que haya gente que se vaya a enriquecer en una situación tan lamentable como la que está viviendo el pueblo. No, sería inaceptable, un tremendo pecado. Imagínese usted pretender sacar provecho personal en un momento como este. No es justo, no me parece cristiano. O sea, es pecaminoso actuar de esa manera. Y por eso todos nos debemos de involucrar. Empezando por quienes tienen que supervisar oficialmente a estos funcionarios. El presidente, que es su jefe, el coordinador general de gobierno, la señora Marta Doblado, que juega un papel tan importante, los entes contralores del Estado, el Ministerio Público, pero también el ciudadano, que tenemos derecho a eso. Sí, deberíamos, como dicen, de involucrarnos también. Mire, hay algo que la gente no ha reparado en este momento porque viene a futuro, a cortísimo plazo, y porque sé que tiene formación también en ello y ha tenido muchísima experiencia. Voy a comenzar preguntándole qué se puede hacer, porque estamos hablando de más de 80.000 millones de lempiras para esto del combate al coronavirus, pero con el dinero que pueda sobrar, sabemos que no es suficiente probablemente, pero tampoco se van a gastar en 2-3 meses una cantidad de esa naturaleza. Con esos fondos que sobren, por ejemplo, ¿puede reactivarse la economía del país tomando en cuenta que esto, ingeniero, hay mucha gente que no lo ve así? Hay gente que cree que dentro de 2 o 3 semanas vamos a volver a la normalidad y probablemente, sin exagerar, aquí vamos a llegar a agosto, septiembre y todavía vamos a tener un problema sumamente serio en la economía del país, con pérdidas de empleos que estarían, creo que vi un análisis que hizo usted, el FONAC, en el sentido de que un 50%, y probablemente nos quedemos, como dicen, bajos de empleo se van a perder con esta emergencia del COVID, independientemente de los esfuerzos que se hacen a nivel de gobierno para tratar de favorecer al gran empresario para que no le quite el trabajo a la gente, pero da la sensación que esto no va a ocurrir al final así. Bueno, 2 cosas al respecto. Primero, empezar por lo segundo. Esta crisis se va a prolongar por años, Jorge. El mundo cambió para siempre. Y muchos imperios
muchas grandes conglomerados empresariales que tuvieron éxito van a ser hechos pedazos por las secuelas económicas de esta pandemia. Es decir, esto nos va a pasar una factura inconmensurable. Eso es importante que todos estemos conscientes. Esto no es una crisis para ahora. Yo reflexionaba con algunos funcionarios públicos y les decía que hay que ser claro con el pueblo hondureño. Es decir, esta situación modificó totalmente hasta nuestras relaciones de tipo social. Esto vino a hacer una transformación enorme y muy dolorosa. Entonces no debemos de estar pensando que esta cuestión termine en agosto, septiembre. Las secuelas negativas de la coronavirus, COVID-19, son para siempre. Y los cambios que van a haber en la economía, en las relaciones de tipo social, se quedaron por siempre. En tal sentido, los esfuerzos deben de ser integrales, la paciencia debe imperar, la fe en el futuro, pero en el futuro de mediano y largo plazo. Esto no se va a resolver ahora. Eso es muy, muy importante. Y lo otro, respecto a lo del dinero, mire, yo creo que hay mucha espumilla y mucho algodón de azúcar respecto a esos recursos. No es cierto que esos recursos han sido aprobados. Si el Congreso Nacional le aprueba 3.000 millones de lempiras, 4.000, 5.000, 10.000 millones de lempiras, a la Secretaría de Finanzas lo que está es autorizándole para que vaya a buscar ese dinero. Es como aquellos 420 millones de dólares que aprobaron en aquella ley de aceleración financiera. Ese recurso no es que lo tiene Juan Orlando en la bolsa. No es cierto, Jorge. Esos 420 millones de dólares son recursos que están en este momento en las arcas del Seguro Social, en el fondo de pensiones. Se autoriza para que se cree un fideicomiso y una sociedad de responsabilidad específica para poder implementar una serie de proyectos de infraestructura sanitaria que tienen que ser formulados, que tienen que ser diseñados, que tienen que ser licitados, que tienen que ser construidos y que luego se tiene que buscar un operador que va a prestar los servicios sanitarios. Eso no es para mañana. Yo creo que a veces se comete el error de estar dando cifras que no son ciertas. La ministra de Finanzas ayer lo decía. Apenas se han ejecutado 2.000 millones de lempiras en este momento de los recursos que se han readecuado al presupuesto nacional. Pero esas enormes cantidades de dinero que escucho todavía no están en las arcas. Algunas de ellas, como los recursos que envió Fondo Monetario Internacional, sí sé que ya están en las arcas, pero sirven para apoyo presupuestario a algunas operaciones que tienen que ver con el gobierno. Los programas de mediano y largo plazo para reactivar la economía no se van a poder diseñar ni implementar de la noche a la mañana. Eso va a requerir tiempo. Entonces en eso habrá que ser un poco cauteloso, Jorge, porque los montos que se aprueban no son los montos que se tienen en la bolsa. Esto es algo así como que yo le digo a usted: mire, Jorge, usted está autorizado para que se endeude en 10 millones de lempiras. Pero que yo le dé la autorización a usted para que se endeude en 10 millones de lempiras no es que tiene los 10 millones de lempiras. Claro. Usted tiene que ir a llenar un formulario a un banco, a presentarle un proyecto, un banco, a negociar con un banco, negociar el plazo, la tasa de interés. Esto no es así. Y yo creo que ahí es donde le falta un poco de crudeza a los funcionarios públicos para explicar de forma diáfana, transparente, clara, en qué consisten estos decretos que el Congreso ha aprobado y esos acuerdos ejecutivos. No sé si me doy a entender, pero es una especie de ilusión eso, de que esa gran cantidad de dinero. Honduras nunca ha tenido grandes cantidades de dinero. Ahorita se les está autorizando para que busquen los recursos, y hoy que el mundo está tan estrecho, hoy que en donde nuestros problemas son los mismos problemas o más graves problemas los que tiene Estados Unidos, la Unión Europea, no es tan fácil encontrar recursos.
Es decir, el dinero está escaso. Por más que Honduras quiera colocar bonos soberanos en el mercado internacional, muy poca gente está comprándolos. Es decir, la situación es un poco dramática y por eso hay que ver este tema con mucha cautela. Pero como le digo, ahí falta rendición de cuentas, falta que la gente se siente, los funcionarios se sienten a explicar con un poco más de precisión el alcance de estas decisiones que en la mayoría de los casos yo respaldo. Es decir, a mí me parece que la gestión que está desarrollando el presidente Hernández es correcta. Me parece que donde le fallan son muchos funcionarios que asumen actitudes de poco esmero, poco diligentes, poco comprometidos, y otros hasta pusilánimes, no quieren firmar nada. A otros se les pasa la mano firmando todo. Es decir, siento que ahí, y comparto con usted, el presidente tiene que hacer una evaluación. No me atrevería yo a decir quién se va, quién tiene que venir, pero sí tiene un reto importante el presidente. En tiempos de crisis debe de buscarse a los mejores talentos para colaborar, para que contribuyan. Ingeniero, sobre esta crisis ayer hablaba con un ministro y la frase que usted utilizó, y por eso la anoté aquí: el mundo, Jorge Mejía, ha cambiado para siempre después de esto del COVID-19, independientemente de la forma y cómo concluya en el país, en el manejo que se le esté dando y la cantidad de personas que estén infectadas y que puedan morir. Pero fue reiterativo en el sentido, el mundo va a ser antes del COVID y después del COVID. Ya realmente es un cambio irreversible. Pero mire, Juan Ángel Matute de Nueva Orleans, y también tengo Samuel Satruch, porque hay comunicaciones de varias gente y comentarios diversos. Pero de Manuel Ángel Matute pregunta desde Nueva Orleans, ¿qué es el FONAC? Obviamente nosotros sabemos, es el Foro Nacional de Convergencia, pero ¿qué es el FONAC y si está ligado al gobierno el FONAC? No, mire, el FONAC es una instancia conformada por 22 organizaciones. Ahí está el COCOCH, ahí está CODES, está el COEP, está FEDECámara, está la CGT, está FOPRIDE, están los locatarios del mercado afiliados, están las universidades privadas, está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, están varias organizaciones, 22. Está la Asociación de Maquiladores de Honduras, está la Federación de Cooperativas, FACACH, y estamos haciendo un esfuerzo importante de veeduría e incidencia. Hacemos veeduría verificando cuáles son problemas claras que podemos identificar en la gestión pública y proponemos cambios. Recuerde que esta crisis del coronavirus nos agarra apenas a 40 días de haber renovado la Secretaría Ejecutiva del FONAC. Es decir, estamos apenas construyendo esa nueva etapa del FONAC. Nosotros no somos apéndice del gobierno, ni somos porristas del presidente, ni somos lacayos de la administración pública. Es decir, nosotros jugamos un rol independiente. Lo que sí no somos es enemigos del gobierno, porque es que aquí a veces se quiere ganar prestigio asumiendo la posición de contrario a quien detenta el poder. Eso que lo hagan los políticos, nosotros no andamos en eso. Nosotros vamos a cuestionar lo que esté malo de la administración pública, pero vamos a colaborar decididamente cuando haya una intervención adecuada por parte del Estado, como lo es el caso de Honduras Solidaria, con la distribución de más de 1 millón de raciones alimenticias. Ahí estamos, procurando que el propósito de ese proyecto se cumpla y acompañando a los funcionarios que lo hacen bien. Yo he podido ver, por ejemplo, contrario a como ha ocurrido en otros casos, yo he podido ver cómo determinantemente la Fuerza Armada bloquea la politización en la distribución de estos alimentos. Y ahí estamos acompañando a la Fuerza Armada, que nos parece están haciéndolo de manera correcta, acompañando a CEDIS en la atención a los más vulnerables. Entonces, FONAC es un espacio de sociedad civil que apoya las buenas iniciativas del gobierno, cuestiona las malas, pero en una actitud propositiva, constructiva.
Perfecto, bueno, mire, Eddie Núñez, ¿por qué no dice nadie de la poca ayuda sectorizada del gobierno? Y Samuel Satruch, aquí en el Facebook, dice, las organizaciones que integran FONAC son afines al gobierno. Deberían llamar a Simprode, a FOSDE y otras imparciales. ¿Por qué no dice nadie de las compras infladas? Y también es cierto que no se aprobaba esa millonada, pero ¿qué pasa con las que ya compraron en forma directa y están sobrevaloradas? Pregunta Samuel Satruch, entre otras. Bueno, y dice, perdón, ingeniero, dice Omar Rivera, antes era un buen ciudadano, pero vendió ahora su conciencia. Jorge, yo comprendo a la gente. Yo comprendo a la gente. La gente está hastiada de su situación. Pues yo no soy El Salvador, hombre. Es decir, yo hago mi labor y colaboro, pero me quieren pedir a mí hacer cosas que no tengo la capacidad de hacer. No ando en política tampoco. Es decir, si quieren que otras organizaciones hagan veeduría, que les pidan esas organizaciones, que se levanten de ese sofá, que se levanten de la cama, que ya ha pasado un mes y no los he visto en ningún lugar. Es decir, aquí son buenos, ¿va? Para cuestionar. Yo le digo con absoluta sinceridad, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y liderando al FONAC en este propósito concreto de ayudar a los más pobres. Si la gente se siente bien con nuestro esfuerzo, eso será motivación. Si alguien lo critica y lo cuestiona, pues con respeto tomamos esa crítica y ese cuestionamiento para mejorar. Pero yo no puedo hacer por los demás lo que le corresponde a los demás hacer. Y la conformación del FONAC es una conformación de acuerdo a ley. No soy yo el que decide quién forma parte o no forma parte del FONAC. Y yo creo que, mire, lo peor que nos puede pasar es que en medio de esta crisis continuemos envenenándonos. Es decir, yo creo que aquí hay que olvidarnos de las diferencias. Es decir, da la impresión que alguna gente está pensando en el próximo proceso electoral ya, que quieren acomodar toda una crítica venenosa en términos de querer colocar a uno como buenos y a otro como malos. Todos podemos construir, Jorge, todos. Y yo hago mi parte y espero que los demás hagan la suya. Si a la gente no le parece lo que estamos haciendo, yo tomo con mucho respeto la crítica para procurar mejorar. Yo se lo digo con toda sinceridad, yo pongo todo el empeño para que las cosas se puedan hacer de mejor manera, pero reitero, no soy el todopoderoso ni el omnipresente. Voy a hacer mi trabajo en estas áreas que le he mencionado, con mucho compromiso, con mucha honradez, en procura de beneficiar a los más pobres y vulnerables. Ingeniero, la parte del reconocimiento, del esfuerzo, de la entrega, tal vez la palabra no sea correcta del sacrificio, sino que de la exposición que se hace, en este caso, la situación suya, estando cómodo, como dicen, en la representación de la sociedad civil e entrar a una institución como FONAC y participar en forma directa en la veeduría de lo que se hace en defensa. Probablemente, cuando digo probablemente es porque la gente a veces no lo percibe de esa manera, pero se arrepiente en algún momento, aunque falta muchísimo, esto está comenzando, el ingeniero Omar Rivera, de participar en la veeduría de estos fondos que se están manejando a través de las diferentes instituciones del Estado. No me arrepiento porque yo sé en lo que estoy haciendo veeduría. Yo estoy haciendo veeduría al programa Honduras Solidaria, que distribuye más de 1 millón de raciones alimenticias. En eso estoy. Y no me arrepiento. Yo he visto el rostro de alegría de mucha gente que tenía hambre y no la tiene ahora como consecuencia de este esfuerzo realizado entre el gobierno de la República y las organizaciones de sociedad civil aglutinadas al FONAC, particularmente la iglesia, particularmente nuestras organizaciones comunitarias. No me arrepiento, y a pesar del riesgo de andar en la calle, a pesar del riesgo de dedicar 16 horas al día, de no ver a la familia, yo me siento satisfecho por lo que estoy haciendo. Yo me voy a ir tranquilo. Es decir, cuando me vaya a descansar, sabré que lo habré hecho después de haber puesto mucho empeño. Y la satisfacción personal es lo que más importa.
y lo que dicen mis seres queridos, esos seres queridos a los cuales uno no ve, producto de andar prestando un servicio público, son los que a uno lo motivan más. Compensa mucho, de sobremanera, cualquier cuestionamiento infundado que se haga a nuestra labor. Yo me siento satisfecho, yo no le he robado un centavo a nadie, yo no ando en ningún mandrake ni ninguna pillería, yo ando con un propósito noble de colaborar con este esfuerzo humanitario de llevar comida a la mesa a los que más lo necesitan, e invito a otros a que se sumen y que hagan ese esfuerzo que evidentemente no es cómodo, que requiere mucho sacrificio, pero en este momento vale la pena. Ingeniero Omar Rivera, le agradezco muchísimo el que nos haya atendido. Finalmente, a manera de cierre, un mensaje a la población en general. Hay muchísima gente en este momento que no tiene, usted y yo lo sabemos, como dicen, no tiene que comer, no tiene pan en su mesa. Como veedor en lo que está pasando en la entrega de esta Honduras Solidaria, de estas bolsas que se les están entregando a la gente que más lo necesita, ¿cuál es el mensaje? Y para quienes probablemente dudan a veces y dicen, no se les está entregando a todos, solo a los nacionalistas. No se está haciendo en algunas colonias, y por eso las manifestaciones de gente que sale a poner llantas, que sale a protestar, que ya hemos dicho que por favor no quemen llantas por la contaminación al medio ambiente. Que protesten, y es correcto hacer esas protestas porque mucha gente, ingeniero, no tiene, que nos está viendo, que nos está escuchando en este instante en nuestras estaciones de radio, que nos siguen a través del Facebook. Hay una gran cantidad de compatriotas que en este instante no tienen que comer. ¿Cuál es su mensaje final en esta entrevista a la mañana de hoy? Y una vez más agradeciendo al que nos ha atendido. A todos a contribuir. Lo fundamental es contribuir, hacer un esfuerzo conjunto para resolver los problemas. A los más necesitados estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que la ayuda humanitaria llegue oportunamente. Y bueno, sí es importante la denuncia en el momento que se vea que se es injusto en la focalización o se es sesgado y se politiza. Estamos listos para atender estas denuncias. En la medida que podamos, vamos a procurar que todo aquel que tiene hambre pueda tener en su mesa esa ración alimenticia que beneficia a sus familias. Ingeniero, muchísimas gracias. Igualmente, el gusto es nuestro. El ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, nos ha acompañado esta mañana en la entrevista vía Sky. Él, junto a varios de su equipo, están siendo veedores, no menos de 1000 personas en este momento, en las entregas que se están dando de alimentos a muchísimos compatriotas. Siempre va a ser insuficiente, se los digo, por la necesidad que existe en el país. Por más ayuda que pueda llegar, siempre se ve de esa manera. Y algunos sectores, igual vemos, Jorge Alberto Curturón nos está diciendo, está politizada la entrega, militares subordinados a activistas. Edith Núñez dice que en el Progreso no tienen comida, solo dan a los del gobierno, afines no ayudan ni mascarillas, prometieron y no las han dado, no han dado gel. Es bien difícil, pero creo que dentro del problema que estamos viviendo, si no nos unimos y nos despojamos de ese sentimiento sectario, probablemente, y lo digo en términos genéricos, los nacionalistas entender que la necesidad y que el hambre no solo es de los nacionalistas, es de todo un pueblo, o de la gran mayoría de nuestro pueblo, y que por lo tanto cuando van a entregar bolsas solidarias no debe de haber distingos. Cuando llegan a los barrios y a las colonias, en la casa en donde haya uno del libro del Partido Liberal, también debe de recibir la bolsa solidaria, como igual debería de ocurrir en aquellos alcaldes que son del Partido Liberal o del mismo Libre, porque se han denunciado, y les digo, nosotros hemos visto en donde dicen que la gente del Libre no quiere entregarle bolsa solidaria a los que son del Partido Nacional. Estas cosas deberíamos de despojarnos, por lo menos en circunstancias como las que estamos viviendo en este instante. El hambre
no tiene color político. Y estoy seguro que muchísima gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, no ha desayunado. Y no porque no quiera, sino porque no tiene nada. Y esa es la dura realidad en un país tan limitado como el nuestro. Pero que la limitación no sea de nuestro corazón, que la limitación no sea de nuestros sentimientos y que exista una solidaridad practicada, con hechos, que lo que está poniendo de interés en resolver estos problemas al gobierno como tal, pues pongamos también de nuestra parte, porque no podemos darnos a entender en este momento que es una problemática del presidente actual y que si fracasa, va a fracasar solo él. No, va a fracasar el país. Vamos a fracasar todos, en la medida en que no hayan oportunidades de trabajo, que se sigan perdiendo por lo que estamos viviendo. En esa misma medida vamos a enfrentar problemas aquí nacionalistas, liberales, pinuistas, demócratas, cristianos, de UD, de Libre, de todos. Todos estamos enfrentando esta crisis y todos deberíamos de poner de nuestra parte, hacer un poco de esfuerzo y despojarnos de sectarismos de toda naturaleza. Indudablemente que corresponde primariamente a quienes dirigen el país, porque son los encargados y los llamados a que haya una distribución equitativa y justa. Una distribución en donde no se puede decir, solo a los nacionalistas se les da. Y estamos hablando del gobierno central, pero podría ocurrir con los alcaldes en el interior del país que pertenecen a este o cualquier otro partido que estén gobernando. Amigos, una vez más, gracias al secretario ejecutivo de Foro Nacional de Convergencia que nos ha acompañado esta mañana, el ingeniero Omar Rivera. Vamos a una breve pausa y actualizaremos datos, no podemos perdernos. Y siempre el propósito nuestro al final es que nos demos cuenta que potencias como Italia, como España, como Estados Unidos, que ha sobrepasado esta altura. Imagínense ustedes la mañana de hoy, antes de entrar al noticiero, Estados Unidos ya lleva 22.109 personas muertas. Y en España, Italia, en España, 17.489. Ya Estados Unidos ha sobrepasado a estos países europeos, a Italia, Francia y España, y la tendencia es a que continúen los casos de COVID en Estados Unidos y que sigan muriendo más personas. Y si eso ocurre en un país de primera, ¿qué no pasaría en nuestro país si nos agarra, como dicen, este COVID fuertemente y cuando los pronósticos son a que haya una alza desmedida a finales de este mes con más de 2.000 casos? Nosotros no es que pretendemos ni queremos infundirle temor a la población. Ese no es nuestro objetivo. Y la gente que ha seguido nuestra trayectoria como periodista sabe cómo hemos actuado en nuestra vida, como comunicadores y en nuestra vida particular, personal, especialmente. Y no vamos a caer ahora. Pero tampoco podemos dejar de decirles que nunca, por lo menos en mis casi 58 años que estoy por cumplir, había vivido una situación como la que estamos enfrentando ahora. Y no solo yo, el mundo, todos. Pero debemos de darnos cuenta y aterrizar que esto va para largo. Esto no va a terminar la próxima semana, no va a terminar el próximo mes. Más bien es una situación que va a agudizarse muchísimo más. Entonces debemos de estar preparados, encomendarnos a Dios y luchar. No dejarnos vencer, como he dicho, por este COVID. No dejarnos vencer. Primero, encomendarnos a Dios y después poner de nuestra parte. Eso es fundamental, eso es sumamente importante, pero darnos cuenta que esta es una situación bastante compleja que nunca antes habíamos vivido. Una breve pausa, regresamos en un instante junto a Evelyn para continuar aquí con muchísima más información en Hola Honduras. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV y nuestras estaciones de radio. Pausa.